corazón una prisión espiritual y emocional. Hay personas que no pueden amar, hay personas que no pueden fluir en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque automáticamente han, han dejado que esa parte esté en una prisión espiritual. Entonces, ¿qué pasa con una herida que permanece dentro de ese corazón? Poder expresar, sin poder sacarla, sin poder desnudarla, sin ser entregada a Dios. Las heridas tenemos que entregárselas al Señor. Guardamos el resentimiento, perdón, la falta de perdón detrás del silencio. A lo mejor muchas veces preferimos callar, preferimos como ignorar, otra vez podemos decir, el tiempo lo va a borrar, pero probablemente hay heridas que no es el tiempo, no se trata del tiempo, que el tiempo la va a borrar, no es de esa manera, sino es recibiendo sanidad emocional a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, es como nosotros alcanzamos a tener una sanidad. Y es importante no permitir que la ofensa, que la falta de perdón nos lleve a esa condición de estar esclavos, porque oiga esto, se lo quiero decir esto, la falta de perdón muchas veces decimos, no, pero yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no estoy en la calle, pero probablemente tienes algo criminal, eso es pecado. ¿Cuáles son esas causas o esas raíces? Hay algunas causas porque se hacen raíces de la falta de perdón. Y número uno es negarse a su cargo. Mira que hay personas que naturalmente probablemente es algo difícil, pero realmente cuando estamos en Cristo es muy diferente, porque ya no actuamos a lo que nosotros sentimos, actuamos a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios nos demanda, a lo que Dios busca para nosotros. Entonces, y nosotros esa demanda de soltar esas ofensas, porque es la raíz principal de la falta. La raíz principal, la persona que no perdona, opera desde una fortaleza espiritual. O sea, es desde donde todo lo que hace sale manchado por las ofensas. Si usted hay algo en el corazón, todo lo que haga, simplemente usted puede galearse predicando, puede estar profetizando, puede estar adorando, pero hay una mancha si usted no suelta esa ofensa o ha cultivado por la misma. Entonces, nuestras respuestas, nuestras reacciones van a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros no somos capaces de soltar, de perdonar y de liberar nuestro corazón. ¿Qué pasa a una persona que dice, no, a mí me traicionaron? ¿Qué dice esta persona? Yo no le voy a volver a dar el corazón a otra persona. No lo voy a volver a hacer. Dice. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien recibe una afrenta? Sea por algo pequeño, sea por algo grande. Puede ser el insulto de un compañero, puede ser el maltrato, puede ser el maltrato de alguien más en tu vida. Muchas veces hasta la falta de atención de nuestros padres causa ofensa, la falta de atención de aquella persona. Entonces, eso nos lleva a una ofensa y eso nos lleva a una cautividad, nos lleva a tener una relación con amargura, una relación no sana. Lo que más necesitamos dentro del reino son relaciones sanas. Yo lo puedo ofender hoy mismo, puede ser que me doy cuenta, eso deberes aprender a perdonar. Carne, o lo hice en algún momento, no era lo mejor. Entonces necesitamos nosotros aprender a perdonar porque corremos el riesgo de detenernos. Entonces,
¿Qué hace la ofensa? A veces la ofensa produce muchos corazones amurallados. Amuralla el corazón. ¿Sabes qué dice Proverbios 18:19? Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Mira hasta dónde es. Es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son cerrojos para alcanzar. Entonces, corremos ese riesgo nosotros con ofensa de levantar una muralla dentro de nosotros y eso nos viene a limitar, a frenar. Usted no puede negarse a su. Dos, ser espiritualmente inmaduro. Que somos inmaduros en esta parte de tomar decisiones. Porque la vida es decisiones. Para perdonar usted de corazón a otra persona, se necesita muchas veces un cierto grado de madurez espiritual. Especial cuando la ofensa es real, cuando la ofensa ha sido dura, y probablemente el enojo es justificado, es justificado ese enojo. Pero he leído 1 Corintios 13:4-7. Dice que el amor no busca lo suyo, dice que no se irrita, dice que no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos rehusamos a perdonar? O sea, demostramos una madurez espiritual, una madurez emocional inmadura. O sea, en lugar de mostrar el amor, deber mostrar el amor de Dios. ¿Cómo yo voy a mostrar el amor de Dios? Tomando una decisión de perdonar a otra. La raíz de la falta de perdón es una inmadurez. De nosotros que estamos en un crecimiento, jóvenes, ustedes que están tomando liderazgo, ustedes que están avanzando, lo está llevando. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender es a guardar su corazón, porque las ofensas van a venir. Las ofensas van a venir de las menos personas que ustedes esperan, de los menos lugares que ustedes nunca esperaban recibir. Un gesto mío te puede causar una ofensa, una mirada, o en algún momento que probablemente uno ande en otras cosas, puede tener una reacción que no es la mejor y causarte una ofensa. Pero entonces aquí es donde yo voy a demostrar el nivel de madurez que yo estoy alcanzando, de madurez que hay dentro de mi corazón. Entonces, esa es otra de las causas o las raíces para ser espiritualmente maduro. Número 3, ser egoísta, ser egocéntrico. O sea, todo pecado viene del yo, del el egocéntrico. La falta de perdón es una clara evidencia del dominio de nuestra naturaleza carnal. Hay un dominio de esa naturaleza en nuestro corazón. O sea, ¿qué pasa con el viejo hombre? El hombre viejo siempre va a demandar derechos. Tengo mis derechos. Insiste en ser el primero de importancia. ¿No le ha pasado eso? Que usted exige sus derechos. Probablemente no es que me hicieron esto y yo reclamo mis derechos. No es así. O sea, en Dios es muy diferente. No nos podemos estar quejando por me dañaste, se levantó contra mí. O muchas veces, no, yo no merezco esto que me hicieron. Me ha pasado. Otra vez he escuchado esta persona que dice, no, que no es justo. No es justo. Ya, necesitamos liderarnos del ego. Tenemos que ser cuidadosamente para no caer en esto. Porque Satanás nos pone en cárcel espiritual. Nos pone en cárcel espirituales. ¿Para qué? Para que caminemos en nuestros deseos carnales. Lo que el Señor me nos decía es que nosotros caminemos en nuestros propios deseos carnales. En, otras, en otro punto importante, una de las principales causas de la falta de perdón es rehusarse a morir mucho.
Yo carnal, tenemos que nos guiamos con ese yo en nuestro corazón. O estamos batallando. Esta es una decisión de aprender a morir, tomar decisiones en la vida que no podemos nosotros seguir cuando no piensa. Por eso necesitamos esa necesidad de ser perdonados. Todos tenemos que tener esa necesidad de ser perdonados. Todos necesitamos perdón. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados primero. O sea, muchas veces hasta que no entendamos nuestra necesidad de perdón, no somos capaces de perdonar a otros. ¿Sabes qué dice Isaías 53:6? Dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos, cada cual, dice su palabra, se apartó de su propio camino. O sea, no tuvimos elección de elegir que si queríamos nacer con una naturaleza pecaminosa, heredamos esa naturaleza. Todos necesitamos ser limpios, todos necesitamos ser perdonados. Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz. Nuestra rebelión, nuestras iniquidades, por nuestro pasado, por nuestro presente, por nuestro futuro. La deuda fue pagada. Entonces, la base sobre la cual podemos recibir el perdón, ¿no?, es el sacrificio de Cristo, ¿no? Esa es la base de todo esto. O sea, Dios nos perdona, nos trae sanidad a nosotros. Cuando Dios nos perdona, no lo hace parcialmente, perdona parcialmente. Dios te perdona con. Hay una cita en Miqueas, que lo tiene ahí su Biblia, Miqueas 7:18-19, dice la palabra. Que Dios como tú, que perdona la maldad, dice la palabra, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Mira, Dios olvida el pecado nuestro. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Hasta dónde Dios que sepulta nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar? Dice la palabra. Todo lo malo que hemos hecho, todas las acusaciones que el enemigo ha realizado contra nosotros, Dios las arrojó a lo más profundo del mar. Precioso. No es como vivir agradecidos con Dios, que Dios es capaz de poder perdonarnos y tirarlo todo a lo más profundo del mar. Por eso hay un versículo en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de a mí. Esa es su palabra. No me acordaré de tus pecados. O sea, cuando Dios perdona, borra todo registro de deuda, porque nosotros teníamos deuda con Dios, nuestros pecados, es su palabra. O sea, como que si nunca haya existido pecado en nosotros. Ese es Dios. Nunca haya existido pecado en nosotros. O sea, no es que Dios tenga mala memoria, no es que Dios no se acuerde de lo que hayamos hecho, sino que Dios escoge no recordar nuestros pecados. No lo guarda en nuestra contra en algún momento que desobedecemos. Cuando Él perdona, también olvida. Cuando usted perdona, tiene que aprender a olvidar, a volver a escribir. Dios nos perdona y por eso perdonar a otros, perdonarnos a nosotros. Aprendernos a perdonar a nosotros mismos. Recuerda de Judas, el discípulo, entregó a Jesús para ser asesinado. Perdonarse sí. Judas no fue capaz de perdonarse sí, ni aceptar el perdón. No fue capaz. Se sintió condenado, pensó que no había otra salida, que no había escapatoria para él. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Judas? Pues quitó la vida. Así se ahorcó. Lo encontramos en el otro lado cuando Pedro negó a Jesús también, porque Pedro casi hizo lo mismo, negó a Jesús en el momento más crítico, durante su sufrimiento, durante todo el proceso de juicio. Pero recibió perdón, Pedro recibió perdón de Jesús.
no solo recibió perdón, fue restaurado y llevado a ser uno de los mayores apóstoles de la historia. Pero su decisión de perdonar para esa decisión. Pero hay momentos que los sentimientos de vergüenza y el dolor nos acompañan. Eso suele crecer en el interior. Cuando no se puede perdonar. O sea, es frecuente cuando alguien no se puede perdonar sus errores. En momentos que no nos podemos perdonar. Pues, vamos a conformar si ya lo hice, ni modo, y quedamos con eso. Empiezas a condenarte, la condena, el enemigo empieza a traer esa condena dentro de usted. ¿Ves qué pasa? Vuelve a cometer ese pecado, vuelve a hacer esos errores. Y entonces, ¿qué hace? Se convierte en su propio juez muchas veces usted mismo de los pecados que está continuamente cometiendo. Ignoramos realmente el trabajo que el Señor hace cada vez que nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros. O sea, cuando usted no se perdona a otro, ¿sabes qué pasa? Se hace más grande. Dios es capaz de perdonar, dar tus pecados al fondo, no volverse a acordar. El perdón trae bendiciones. No quiere soltar bendiciones a su vida, a nuestra vida. Pero para recibir el perdón de Dios necesitamos ser honestos con Él. Cerca de nuestros pecados en lugar de tratar de cubrirlos, porque muchas veces estamos tratando de cubrir los pecados, de poner excusas, de escondernos en otro momento. Solo Dios es el único que nadie lo puede cubrir. Lo hace a través de la sangre de Dios. Salmo que nos gusta el Salmo 32. Todo aquel y a transgresión ha sido perdonado. Somos doblemente benditos cuando hemos sido perdonados de nuestra transgresión. Dice, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre aquí, Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, se cree que David escribió este salmo solo por esto. No, lo escribió a causa de su pecado. Y los pecados que él había cometido. El pecado de adulterio, pecado de asesinato hacia Urias. O sea, David se había negado a enfrentar la gravedad de sus pecados tan graves y lo que trató de hacer David era ignorar ese pecado. Pretendía en algún momento que nada sucedía, que nada había sucedido. Eso pasa muchas veces. Tratamos como de ocultar, de negar, nada está pasando. Recuerda que a Dios no se le pasa nada final. O sea, ¿qué pasa? Mientras los pecados de David permanecieron ocultos, confesar, yo quiero que aprenda esto hoy. Que mientras usted no aprende a confesar sus pecados, dice el Salmo 32, dice, se fueron consumiendo, su fuerza se fue debilitando. ¿Qué pasó con los huesos? Dice que se fueron consumiendo, se consumieron sus huesos. Me refiero probablemente a una enfermedad que vivió David, no confesó sus pecados. Pero ¿qué pasó cuando David se hundió delante de Dios? Sí que fue perdonado. Sacado de esa persona. ¿Qué necesitamos nosotros? Perdonar. O sea, si usted ha pecado, peca constantemente. No se demore en pedirle perdón. Vaya delante de su presencia. La gracia. Dice la gracia que necesitamos, que necesitamos tomar una reflexión, necesitamos tomar una decisión. La decisión es nuestra. Santo se trae esa condición a nuestro espíritu.
pero también trae esa condición de su gente, cosas que ya usted no las puede seguir cargando, cosas que ya no puede seguir dentro de usted, porque te va a restar bendición, te va a restar muchas otras cosas que Dios tiene programadas para que Dios tome la decisión de pedir perdón a un propio pecado o perdonar las ofensas de otro. Entonces, ¿qué pasa cada vez que el poder de Dios sana? Cada vez que el poder de Dios sana a alguien, vamos a ver la manifestación de su poder obrando sobre esa persona. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos perdonar tal como hemos sido perdonados. Como el Padre que perdona, usted está en el deber de perdonar. O sea, Jesús le enseñó a orar a los discípulos. Pero les dio una referencia acerca del perdón. Dice, perdona nuestras deudas, dice, como también nosotros hemos perdonado. Así como nosotros hemos sido perdonados, estamos en el deber de perdonar a otros, a los que nos ofenden. Ahora, ¿qué pasa si usted le niega el perdón? Nos va a ser negado a nosotros. Nosotros estamos en ese deber de perdonar. La falta de perdón es una forma de maldad. Era la historia de Mateo 18, la historia de aquel cerdo. Le debía al otro, no lo perdonó, dado a la prisión, no perdonó a su compañero. O sea, capaz de perdonar. La perspectiva celestial era muy diferente. ¿Sabes qué hace la falta de perdón? Falta de perdón provoca la ira de Dios. ¿Sabes qué dice Mateo 18:32? Dice, toda la deuda te perdoné porque me rogaste. Y no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Ya. Vemos cómo el otro le perdonó la deuda, pero la falta de misericordia del siervo, de no perdonar, desató la ira de Dios. Muchas veces nosotros podemos desatar la ira del Señor y cuando nos perdonamos, cuando no tomamos la decisión de perdonar a otros. Entonces, nuestra decisión está en nuestra mano. Nosotros decidimos perdonar, pero muchas veces nuestro intelecto, nuestra razón, a veces quiere justificar esa falta de perdón. Pasa con nuestra mente. Nuestra mente tendemos a justificar esa falta. Pensar, Dios quiere que perdone a esa persona. Entonces dice, ella no se lo merece. Se merece esa persona. Pero ¿qué pasó con aquel siervo malvado? Siempre en Mateo 18. Aquel siervo malvado creía que era justo tratar de cobrar aquella pequeña deuda a su compañero. A pesar de que a él mismo le acababan de perdonar una deuda enorme. O sea, él había recibido misericordia. Él también debía tener misericordia sobre nosotros. Recuerde que nosotros nos tenemos misericordia del Padre. Pecado. La falta de perdón siempre trata de probar lo que es justo. Muchos cristianos razonan en esta manera, a pesar de lo que Dios los ha perdonado. ¿Cuánto Dios los ha perdonado en su vida? Ha perdonado todos sus pecados, pero no son capaces de perdonar la ofensa del hermano. Necesitamos al Espíritu Santo obrar dentro de nuestro corazón. Porque si no, la falta de perdón trae consecuencias. Violamos la ley. Esas traen consecuencias. El pecado y la falta de perdón no es una excepción. Estamos en el deber de perdonar constantemente.
Vemos la parábola de los dos siervos. La puede leer en casa y la puede leer en Mateo 18. Puede leer lo que misericordia. Voy avanzando ya. La falta de perdón pervierte, contamina la flujo de emoción. Si usted es joven, Cristo, si tú guardas amargura en tu corazón, tarde o temprano vas a contaminar tu entorno. Más si eres un líder, más si eres un recipiente del Señor. Tarde o temprano vas a sacar y vas a influenciar con lo que está en tu corazón. Por eso nosotros tenemos la demanda de mantener nuestro corazón, de no permitir las ofensas, de pedir al Espíritu Santo que nos esté escaneando nuestro corazón. ¿Qué ofensas hay en nuestro corazón que nos están privando, que nos están deteniendo para poder avanzar? Ya, necesitamos ser ministrados desde ese lugar de dolor en nuestro corazón. Hebreos 12, Christopher, por favor. Hebreos 12:15. Perdón, apóstol. ¿Cuál? Hebreos 12:15, por favor. Gracias. Sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice? La gracia. ¿Que brotando qué? La raíz de amargura, Raíz de amargura. ¿Y de dónde viene la raíz de amargura? desde el corazón de la ofensa, Corazón, de la falta de qué? De la falta de de perdón. perdón. Ahora, no solo brota la raíz de amargura, dice que os estorba, nos va a estorbar a nosotros. ¿Qué va a hacer más? Va a contaminar. Es por eso nosotros como líderes y como vasos, como recipientes del Señor, no podemos permitir la falta de perdón en nuestro corazón. Necesitamos la sanidad de nuestro corazón. Eso es diariamente. Necesitamos que el Señor esté pasando escáner en nuestro corazón. Entonces, como le dije, la falta de perdón pervierte y contamina el flujo de la unción de nuestra vida. En otras palabras, ese depósito que Dios tiene en nuestra vida es pervertido por la falta de perdón. Que se ha quebrado un recipiente. Ese recipiente claro, sale una mezcla al Señor de esa manera, falta de perdón. Si al final lo que vamos a hacer, vamos a contaminar. No podemos nosotros ministrar de esa manera. Lo que esa gente va a recibir se va a evaporar, no va a permanecer. Vamos a contaminar ahora. O sea, una herida o una ofensa te drena la luz, te drena la bendición, te drena el fluir del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos la falta de perdón. ¿Qué hace la falta de perdón? La falta de perdón nos pone en una prisión espiritual. Pone esa presión y hasta que usted no perdone, hasta que usted no tome la decisión de perdonar a quien te ha ofendido, a quien te ha injuriado, a quien te ha dañado tu corazón. Entonces, te va a permanecer en una prisión espiritual. Cuando vamos a Mateo 5, 26, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Oiga eso, mire, ponte con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, que el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Es cierto, te digo, vamos a hablar de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué pasa? No podemos dejar algunas ofensas para más mañana, para ofensas que necesitan ser sanadas, puestas, mesa,
y decir, esto pasa en mi corazón, esto hay. ¿Sí? Yo he tocado toda la semana la vida de José. La vida de José es un ejemplo destacable del poder del perdón. Vemos en la vida de José con sus hermanos cómo José fue capaz de perdonar a sus hermanos. Y en el momento que estaba frente a ellos, a perdonar y mirar a José que les dice, no, que todo lo que hiciste Dios lo hizo para bien, para poderlo librar. Wow. José, todo el proceso fue de ofensa, pero si usted mira la historia de José, dice que todo lo que hacía José prosperaba. Pero ahora, ¿qué te dice eso? José mantuvo un corazón sano, José velaba por su casa. Entonces necesitamos crecimiento, necesitamos avanzar, necesitamos salir hacia adelante, necesitamos un corazón sano, necesitamos que Dios sane nuestro corazón, libere nuestro corazón. O sea, los hermanos de Jesús, que José, perdón, lo humiliaron, lo rechazaron, lo vendieron, se deshicieron de él, fue llevado como esclavo a Egipto. Pero José pudo perdonar y no solo perdonar, sino que soltar hasta que agua la casa. Esa es la palabra que nos basta. Cuando tú eres capaz de perdonar y soltar la ofensa, que nunca se apartará. Estará hacia adelante. Se acuerda cuando José fue acusado injustamente por querer hacer la cosa bien. Usted no se quiso acostar con la mujer porque él pudo vencer la tentación, pero eso le costó muy caro. Lo llevaron a prisión, pero al final era parte del cumplimiento del sueño de Dios en su. Entonces, digamos que José no se justificó, hicieron todo eso, ¿no? José fue capaz de entender todo el proceso que estaba viviendo, que le tuvo que enfrentar para poder llegar a donde tenía que llegar. De una u otra manera, me gusta esta parte, en Salmos 45:2, una liberación de José. José lloró frente a sus hermanos. José, había un poquito de herida en el corazón de él, de una u otra manera, pero en ese momento se soltó su dolor. Ah, José se reveló su identidad a sus hermanos, se reconcilió con ellos, pero dice que lloró a gritos. Mira que algo pasó ahí. O sea, José no solo había soportado la esclavitud, la presión física, porque también de una otra manera, conscientemente probablemente había algo en su corazón, pero llegó ese momento de sacarlo, ese momento de liberarlo, de sacarlo donde él se encontraba. Cuando usted es ofendido, cuando alguien causa una ofensa en tu corazón, vas a permanecer en esa presión de dolor emocional, vas a permanecer en esa presión de la depresión, vas a estar en la prisión del alcoholismo. Hay mucha gente que está en el alcoholismo por lo que hicieron. Otros están enfermos por la falta de. Hay personas que están bajo presión por la falta de. Y hasta que no se perdone el mal que fue con esa persona, no haya una reconciliación, ¿qué va a pasar? Adaptado para una condición. O sea, mi deber es tomar una decisión de perdonar cada ofensa que se me echa o cada ofensa que alguien. Que el perdón nos da el poder para soltarla. La falta de perdón no significa soltarla. Usted decide hoy qué quiere hacer y el perdón le da para soltar la ofensa. Pero la falta de perdón, necesitamos la falta. ¿Por qué?
La falta de perdón nos vuelve insensibles. No podemos percibir el amor, el enojo, la amargura. O sea, muchas veces no solo sofoca emocionalmente a una persona, sino que endurece su ser. Y aquí necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo, necesitamos ser sensibles a la palabra, sensibles a lo que Dios nos está llamando. Pero cuando el estado de esa persona se rehúsa a perdonar, difícilmente podrá sentir la presencia de Dios, incapaz de sentir. Aún puede haber aquel mover y manifestación de la gloria de Dios, pero si esa persona no perdona, tendrá una fortaleza. Se pierde la sinceridad. Necesitamos hoy revisar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Falta de perdón puede detener la mano de Dios e impedir que traiga su justicia y la reconciliación. Era tanto a lo pensó. Es decir, esto es una enseñanza. Probablemente no tienes ofensa hoy, o probablemente tienes una ofensa. En el corazón, sacamos, aprendemos a caminar en el camino con las ofensas, pero no permitamos que la falta de perdón crezca en nuestro corazón, porque el corazón que no perdona es arrollado. Es el corazón que no perdona. Es como un callo de una capacidad de poder sentir compasión. Estamos perdonando. Si usted no puede perdonar, vas a poder crecer más. Posiblemente vas a poder relacionarte, porque hay muchos matrimonios que tropiezan, no avanzan. Una persona que tiene falta de perdón le cuesta dar, está recibir, porque sus emociones están reprimidas. Se le hace muy difícil funcionar. La falta de perdón su corazón se amuralla, se oscurece, trae perversión a nuestro corazón. La raíz, la amargura nos lleva al odio y el odio nos lleva a la cautividad. Entonces, hay vida. Necesitamos perdonar. Falta de perdón. Los cielos tienen que estar abiertos para nosotros. Necesitamos perdonar. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Creo que hoy donde usted está, pide con esta oración, por favor, a hacer una oración. Quiero que la haga en voz alta esta oración ahí donde usted está. Verso micrófono, por favor. Que repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, reconociendo que necesito perdonar, que necesito perdonar. Con todo mi corazón me arrepiento. Me arrepiento de guardar falta de perdón hacia otra gente. Tiempo de guardar falta de perdón. El Señor hoy me perdona. Perdona mi interior. Voluntariamente. Yo creo que tú estás dispuesto a perdonar mi amargura, perdonar mi falta de perdón. Cristo, a través de tu sangre,
derramada en la cruz, da redención para limpiar toda maldad. Señor, hoy me presento delante de ti. Jesús, llevo mis pecados hoy para que tú los puedas perdonar. Ahora mismo tomo la decisión de perdonar. ¿Quién tiene que perdonar? Usted toma la decisión ahí hoy. ¿Quiénes son aquellas personas? Usted ahí las puede decir interior, a donde usted está. ¿A quién perdonas hoy? Identifique a esas personas y él te las perdona. Hoy perdono en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Padre Celestial, arranco toda raíz de falta de perdón del corazón. Arranco, libero de todo espíritu de odio, dígalo, de todo espíritu de resentimiento, de todo espíritu de amargura, toda herida, toda ira, todo miedo, toda dolencia, toda enfermedad. Ato todo espíritu malo, dígale, Señor, hecho fuera en el nombre de Jesús para que nunca regrese. Dígalo, cancelo toda asignación demoníaca, toda atadura, toda opresión, toda influencia espiritual de poder ahora mismo en el nombre de Jesús. Diga, el árbol de falta de perdón está muerto. Ahora desata el poder de la sangre del Cordero sobre mi vida. Porque soy hijo o hija de Dios. Declaro que soy sano, que soy libre. Gracias sobrenatural para poder perdonar por completo y para poder vivir la vida que tú planeaste para mí. Amén. Hay un mover, es el